total, entonces nos quedamos ya ni me... Nos dijo, estamos hablando de las elecciones, ¿no? Sí, el inicio de las campañas electorales. Que estamos aquí con Carlos Murillo, pues alguien se ha dado cuenta, sociólogo, politólogo y investigador experto en abstencionismo. Eso es relevante. Antes que todo eso, metalero. Metalero, está suave, ¿no? Y bueno, y experto, tanto como experto no, porque creo que experto es como infalible, yo más bien me asumo como especialista en la materia. Eso está suave, especialista, porque si tuve una muy larga investigación para publicar un par de libros, aquí los habremos comentado, como su libro sobre abstencionismo, que es una materia en la que no le interesa mucho porque por lo demás, tal como está la democracia en México, ¿no? Y en la mayor parte del mundo, desde luego, pero dijimos aquí es más notable, la democracia se traduce simple y sencillamente en ir a votar. Así es. Nada más, no hay ninguna otra cosa, ¿no? Ya estando los gobernantes arriba, no puedes destituirlos, no puedes castigar el voto como si fuera reelección, no puedes lanzar a un candidato ciudadano fuera de los partidos para postularlo a una alcaldía, por ejemplo, o a una diputación. El sistema está diseñado para concentrar el monopolio de la representación política, que dicen los expertos, en los partidos. Entonces, sencillamente vivimos en una partidocracia y estos señores, que por lo demás son los que controlan el Congreso de la Unión, pues no van a hacer reformas que vayan que eventualmente puedan perjudicar el negocio, ¿no? Así es. ¿Cómo dejar la democracia en manos de los ciudadanos? Para ellos eso es un delito de esa estupidez. Pero también hace falta ciudadanía, también o sea, una autocrítica para nosotros desde este lado de la sociedad, de que bueno, sí es bueno quejarse, pero también hay que actuar. Es que cuando ellos lo hacen porque pueden, detentan el poder porque pueden, y pueden porque los ciudadanos les cedemos nuestro poder cuando vamos a votar. Así es. Siempre le estamos entregando. No hay forma de controlarles ese poder, no hay de regularles. Ya lo tienen, ya. Así es. Entonces, desde luego, ir a la raíz en busca de explicaciones y soluciones, tendríamos que ir al lado de la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Sí, pero bueno, también pues es una historia, un camino muy viejo y muy largo, ¿no? Que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la despolitización social, que bueno, es algo más o menos reciente, tiene unos 20 años para acá que se está estudiando, con la sociedad de consumo, ¿no? Que ante una realidad difícil, si tengo dinero para escabullirme a un concierto de Juan Gabriel o simplemente al Paso o a dar la vuelta, lo prefiero hacer pese a que tenga un problema muy fuerte en mi colonia o bueno, electoral, por decir algo, ¿no? Entonces todos esos factores los juntas y tenemos ya lo que está sucediendo en México y en ciudades como la nuestra. Sí, porque puede haber gente muy intencionada que ya se dio cuenta de que la única respuesta viable sería la construcción de movimientos organizados. Una revolución no nos haría mal, ¿eh? Y no estoy diciendo que vaya a haber armas, porque también hay revoluciones pacíficas. Ya, el problema con las revoluciones es que los ganadores acaban convirtiéndose en los que estamos combatiendo, pero en un plazo bueno, más largo, ¿no? Mosca y Pareto, los sociólogos italianos, pero es que también hay que salir de estas cuestiones de democracia. Pues yo no soy demócrata, no apoyo la democracia de sistemas políticos, prefiero la anarquía. Pero para aspirar a ser anarquista, pues tiene uno que aprender también a autogobernarse, autogestionarse y a poder vivir en sociedad de una manera pacífica. Eso me parece que es relevante porque ahora en virtud de la gran manipulación que se está haciendo en todo el mundo con la complicidad de los medios de comunicación, el término anarquista está siendo equiparado a terrorista, fíjate. Sí, así es. Así ha sido durante los últimos 30 años. Acaban de agarrar a 4 vatos allá en Cataluña, que además tienen un fuerte precedente anarquista. Son 5 vientos, le llaman los 5 de Barcelona, ahí hay un artículo, lo puede ver en medio directo, búsquelo, los 5 de Barcelona. Los agarran porque estaban en Facebook criticando al gobierno y legislando y burlando y hablando de la revolución. No había proclamas de levantarse en armas ni alguna articulación de un movimiento subversivo, porque una cosa es el anarquismo, ¿no? Y otra cosa los movimientos revolucionarios por la vía armada. Igual de la misma manera hay como en Grecia el partido anarquista que se ha dedicado a la destrucción, a salir a las calles a golpear. A
habrá que ver qué son los anarquistas, exacto, que son los provocadores que se apropian de un nombre, como el caso del 132 en México el año pasado, donde X cantidad de grupos se asumieron 132, pues, se ponen de esa bandera, ¿no? Y eso pasa también en Europa, ¿no? Hay grupos de anarquistas, y eso entrecomillado, que están provocando precisamente eso. Pero el anarquismo no postula la destrucción de la sociedad ni de los seres humanos, sino del Estado, sino del Estado para dar paso al autogobierno, ¿no? Que en todo caso quedaría en manos de las comunidades y de grupos sociales más reducidos, ¿no? Pero pasa necesariamente por la toma de conciencia, ¿no? De el autogobierno. Aunque el movimiento es muy amplio, porque incluso se puedes encontrar anarquistas capitalistas, ¿no? Que están a favor de casi de la misma posición que un neoliberal, por ejemplo. Sí, pero se pretende criminalizar el concepto de anarquista como si fueran terroristas y no lo son. Claro que no. La propaganda ha sido muy agresiva en los últimos años con ello. Vamos a recibir una llamada ya para despedirnos del señor Soto. ¿Qué tal, señor Soto? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, en ocasiones he leído algunos de los artículos del señor Murillo en relación precisamente al abstencionismo. Pues mi comentario es que están muy documentados, muy estudiados, y mis respetos para estos tipos de estudios. Sin embargo, yo agregaría algo más, que el abstencionismo electoral en realidad es un reflejo del abstencionismo de todo lo demás. Me refiero a que como sociedad no funcionamos. Mire, yo no tengo las credenciales académicas, ni mucho menos en sociología, ni en politología, ni lo que no las necesito, señor. Sin embargo, desde mis años de secundaria, que ya hace ratito de eso, pues me involucro en cuestiones sociales, y la respuesta de la sociedad, lo menos que puedo decir, es perezosa, valemadrista. Nos interesa el fútbol, nos interesa las telenovelas, nos interesa cualquier cosa menos el beneficio común. Entonces, esta manifestación del abstencionismo, qué bueno que fuera una manifestación auténtica de nuestra inconformidad respecto a la política. Yo lo veo más bien como indolencia, como pereza, como valemadrismo. Eso es. Gracias. Le agradecemos la llamada, señor Soto, que es un ángulo, pero tiene razón, interesante, ¿no? Tiene razón. Te abstienes en lo electoral porque te estás absteniendo de muchas otras cosas, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en alguna ocasión que me invitaron ya habíamos hablado de eso, que también es un reflejo precisamente lo que dice el señor, de cómo no nos involucramos en las cuestiones públicas. Y bueno, efectivamente, un muy buen porcentaje de las personas que no votan es por eso que dice, por pereza, porque le vale, por etcétera. Eso es bueno, ya nos tenemos que ir, nada más acabamos recomendándoles directo.com.mx está el texto de Carlos Murillo, es un cuento infantil para ganar elecciones, el Príncipe Azul, usted lo puede localizar rápidamente donde está el sapo verde. También hemos escrito sobre el arranque de la campaña con el PAN lanzando su primer golpe mediático. Por usted, pues es nada más levantado ahí en los medios, con el spot donde se nos hace saber que cada chihuahuense está endeudado por 6,000 pesos, donde los pago para independizarme, no, cuando en realidad lo de la deuda pública es bastante complejo. Está un análisis nada más de entrada del primer spot de María Antonieta Pérez, candidata al PAN a la alcaldía, también un breve repasito del spot de Enrique Serrano, y subimos nada más para información porque también hay elección en Chihuahua, bueno, en todo el estado, son 77 municipios, 22 distritos de mayoría, nada más para que esté informado y le pueda seguir el spot de Miguel Rick, que es el candidato del PAN en Chihuahua, excelente basquetbolista de los Dorados, y de otro lado del empresario Javier Garfio, que es el candidato del PRI a la alcaldía capitalina. ¿Fue que ver con Peter Pan? No, pero Javier Garfio era como para una campaña más ingeniosa, ¿no? Me gustaría hacer, pero es lo que les falta a los políticos. Sí, fíjate, un buen mercadólogo. Un Rick contra Garfio. Está suave para más un buen cartón. En fin, no más que no vaya a gobernar el país nunca jamás. O que se vaya a gobernar el país nunca jamás. Bueno.
Bueno, ahora tenemos que ir. Buena tarde para todos. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y ahí la semana que entra nos vamos viendo, ¿no? Seguro que sí. Muy amable. Buena tarde para todos.